Saludos. Esta es mi columna quincenal para Sin embargo y que he titulado Sabina en Davos, entre abejas y billonarios. Esta columna está dedicada a abordar en torno a los temas del último libro publicado por Sabina Berman, Los billonarios desaparecen, de Grijalbo, de este año de 2025. Ahí la autora ofrece al lector una fábula que igual puede plantearse como una utopía. Y las utopías siempre son, por contraste, un buen reflejo de las fallas de las sociedades de su tiempo. El diccionario define a la utopía como una representación imaginativa de una sociedad futura, de características favorecedoras del bien humano, se cierran las comillas. Y si la imaginación es la madre de la utopía, la realidad es su madrastra, pues ese bien humano se define justamente por contraste con los males que efectivamente aquejan a la sociedad de la época, que en este caso es la nuestra. El término utopía lo acuñó en 1516 un jurista y político renacentista inglés, Tomás Moro, que conoció de primera mano la dureza de su realidad, pues si por un tiempo Moro fungió como Lord Canciller de Enrique VIII, finalmente fue acusado de traición y ejecutado. La isla de Utopía es justamente ese, entrecomillado, no lugar, descrito por Moro en 1516 y por el que se conoce a todo el género que versa sobre la sociedad ideal. A esa isla imaginada por Moro se le define como una comunidad donde la propiedad privada no existe, se goza de libertad religiosa y donde los responsables del gobierno son electos por los habitantes de las pequeñas unidades que integran el conjunto. El arreglo social en utopía es de tal naturaleza benigno que logra institucionalizar su gran objetivo, la armonía social. Ahí los derechos y obligaciones de cada uno de sus miembros se basan en el principio de la igualdad, y el resultado es una forma de vida caracterizada por la armonía, en donde cada miembro del conjunto desarrolla a plenitud sus aptitudes. En contraste, la utopía de Sabina resulta más ambiciosa que la clásica de Moro, pero menos totalitaria. Para empezar, tiene lugar aquí y ahora y no se constriñe a una comunidad en una pequeña isla, sino que tiene el potencial de abarcar de un solo golpe a todo el hábitat humano gracias a la globalización y a los instrumentos de la comunicación instantánea, y nadie sería inmune a sus efectos, aunque no de la misma manera. Y como se trata de una utopía de izquierda, los más afectados serían los más poderosos, los dueños del mundo, por así decirlo, los 2.858 billonarios que contabilizó la revista Forbes en 2025. Igual perderían sus formas de vida las élites políticas que les sirven y que en ciertos países e instituciones se ven compensados con niveles de vida no muy diferentes a los de los dueños del grandísimo capital. Los ganadores serían en diferentes grados el resto de la humanidad. En la obra de Sabina, el origen de los eventos que lleva a la desaparición casi simultánea de los dueños del mundo, entrecomillado esto de dueños del mundo, es hasta cierto punto la coincidencia de voluntades de un minúsculo grupo internacional de jóvenes inconformes con el arreglo social en el que les tocó vivir, pero conocedores a fondo de las complejidades y sobre todo de las posibilidades del mundo digital, y que logran conectarse con un gran teórico de la economía, el eminente profesor Arthur Vermeer. En el momento cumbre de su carrera, este profesor, que la autora coloca en la Universidad de Columbia en Nueva York, justificó
y aquí entrecomillado, científicamente al neoliberalismo como un teorema que en esencia pretende demostrar que, comillas, los recursos materiales son limitados, la codicia y el egoísmo humano son ilimitados, la competencia es la consecuencia natural y el triunfo de los más aptos lo inevitable. Y fue el justificar con rigor matemático esa verdad, entre comillas, lo que le ganó a Vermeer el premio Nobel de Economía. Sin embargo, una serie de acontecimientos personales, pero enteramente factibles, dieron pie a que el profesor tuviera literalmente un cambio de corazón y a que en su vejez le condujera a lo que es el meollo del libro de Berman, a elaborar un plan para aprovechar la reunión anual en Suiza, en Davos, de los dueños del mundo. Y ahí mismo, y con la ayuda de ese puñado de jóvenes y con apenas presionar algunas teclas de una computadora, lograr la desaparición de la crème de un grupo cuya riqueza sumada requeriría de más dígitos de los que caben en una página de libro. La desaparición de los millonarios de Davos en la fábula de Berman tiene como resultado el abrir las puertas de la humanidad a un mundo nuevo. Y es aquí donde se inicia la utopía, justamente por ser eso, una utopía, algo que no existe. La autora deja al lector apenas en la entrada de ese mundo y se retira. En cualquier caso, Sabina sugiere, siguiendo a algunos de los personajes que sobreviven a la desaparición de los millonarios, entre ellos el profesor Vermeer y algunos de los jóvenes cómplices, cómo podrían empezar a construirse sociedades más igualitarias y justas. Y es en este punto donde aparece la importancia de las abejas a las que hace referencia el título de esta columna y que aparecen de cuando en cuando a lo largo de la obra. Y es que el profesor, en su retiro de jubilado y ya decepcionado del neoliberalismo real, se había dedicado a observar el comportamiento de los miembros de la colmena que tenía en la azotea de su departamento en Manhattan, cerca de Central Park y de su universidad. Para el premio Nobel en retiro, esa colmena y la estructura de su panal ofrecían las claves necesarias para imaginar un nuevo modelo de sociedad humana y de economía moral, y que obviamente tiene puntos de contacto con las utopías elaboradas a lo largo de la historia. Las abejas, nos dice Sabina Berman a través del profesor, son el ejemplo de una comunidad comunista, perfecta, donde el esfuerzo es colectivo y organizado, donde la comunicación para la cooperación entre sus miembros es constante, donde nadie se impone ni toma más de lo que le corresponde y finalmente donde el objetivo de todo es absolutamente legítimo, la defensa, el bienestar y la reproducción del conjunto. Y todo ello sin destruir su entorno natural, sino todo lo contrario. Si bien los personajes de esta fábula son ficticios, no lo son del todo. El profesor Werner, en su etapa neoliberal, pareciera inspirado en ciertos premios Nobel conservadores de los 1970, como Friedrich Hayek o Milton Friedman, ambos asociados con la Universidad de Chicago. El profesor Werner, en su etapa de crítico radical del neoliberalismo, hace pensar en otros economistas, premios Nobel posteriores, como Paul Krugman de la Universidad de Princeton o Joseph Stiglitz de la Universidad de Columbia, ambos críticos del neoliberalismo. Un personaje central en la ficticia reunión de Davos es la directora del Banco Mundial, institución que es la que otorga el premio Nobel de Economía. Se trata de Christine, una mujer muy ejecutiva y autoritaria que pretende encarar sin mayor convicción un lema publicitario. La desigualdad es nuestro desafío. Y el brutal contraste entre la existencia real de esos 685 millones de personas que a nivel mundial viven por debajo de la llamada línea internacional de pobreza, menos de $2.50 por día,
según cálculos del verdadero Banco Mundial, y la espléndida forma de vida que tiene lugar dentro de la burbuja creada en Davos para los billonarios, burbuja muy bien recreada por la autora, esa contradicción parece no importarle. Es inevitable que el lector asocie a la Christine de la ficción con Christine Lagarde, quien efectivamente fue directora del Banco Mundial entre 2011 y 2019. Como toda buena utopía, la de Sabina es una crítica de la realidad, en particular de su modelo económico, el del neoliberalismo y la desigualdad social. Los personajes que en la obra rescatan la esperanza son apenas un puñado de jóvenes muy conscientes de la profunda inmoralidad que está en la base de sus respectivas sociedades y que fueron contratados a nivel internacional para servir a la crème de la crème reunida en Davos. Ahora bien, ¿cómo esos jóvenes y un profesor jubilado hacen desaparecer a los billonarios en Suiza y posibilitan el arranque de un mundo nuevo? Es algo que no tocará esta columna, pues se trata de que el lector sea quien lo descubra mientras disfruta de la forma y reflexiona sobre el fondo de la fábula y de sus personajes. Muchas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar en 15 días.